Buenos días, hermanos. Les invito a tomar sus Biblias y buscar el libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Capítulo 11. Estaremos viendo los capítulos 11 y 12 este día, abordando el tema de la Pascua de Jehová. Uno de los eventos internacionales que recuerdo vívidamente acerca de mi juventud, un evento que cambió el rumbo de la historia, sucedió en noviembre de 1989. ¿Qué venía sucediendo en ese tiempo? Bueno, estoy hablando de la caída del muro de Berlín. Después de aproximadamente 40 años viviendo detrás de la cortina de hierro, donde los habitantes de Alemania Oriental no habían podido ir a Berlín Occidental porque habían puesto un gran muro separando esa sección de la ciudad. Por fin, miles de ciudadanos habían salido a protestar, habían salido a resistir el gobierno opresivo que no les permitía viajar. Y entonces el 9 de noviembre de 1989 los soldados se hicieron a un lado y por fin derribaron el muro de Berlín. Y por primera vez en más de 40 años pudieron pasar libremente a Berlín Occidental. Y recuerdo ese día ver videos de miles de ciudadanos de Alemania Oriental danzando sobre los escombros de ese muro, jubilosamente, regocijándose, cantando, gritando, celebrando. ¿Por qué? Bueno, es que a nadie le gusta vivir bajo la opresión de un dictador cruel. Todos anhelan ese momento de libertad y ese momento fue como el primer dominó que cayó y luego nación tras nación se fue declarando en independencia del bloque soviético o de la Unión Soviética, abriendo sus fronteras y abandonando el totalitarismo y abrazando la democracia. Fue un momento histórico y probablemente muchos de ustedes también lo recuerdan. Es que a nadie le gusta vivir bajo la mano opresora. Israel, en Éxodo capítulo 11, Israel ha estado viviendo bajo la mano opresora por lo menos 80 años, quizás todavía más tiempo. Recordarán que primero Faraón intentó exterminar a los niños de Israel, a todos los niños de Israel, y según Éxodo 1:22 involucró a toda la nación en este proceso. Más adelante cambiaron de estrategia y empezaron a obligar a los israelitas a participar en la construcción obligada de sus proyectos. Israel había clamado, había llorado y Dios había escuchado y había actuado llamando a Moisés de Madián, ese libertador frustrado y fracasado, y lo había traído de nuevo a Egipto para que pudiera ahora liberar la nación de esa opresión que estaban sucediendo. Pero sabes, vamos a ver, y ya lo empezamos a ver la semana pasada, cómo había casi una gran competencia entre Moisés y Faraón, entre Egipto e Israel. Pero sabes, cuando leemos esta historia empezamos a darnos cuenta de que hay una dimensión que no es evidente en esa historia. O sea, no es solamente un conflicto nacional, no es solamente un conflicto étnico. Hay una lucha, sí, entre Faraón y Moisés, pero todavía más hay una lucha entre Jehová y los dioses de Egipto. Esa es la lucha que se está viviendo. Y la opresión política que sufrían los israelitas era solamente un símbolo de otra opresión. Y es una opresión que no solamente experimentaban en aquel entonces, es una opresión que experimenta toda la humanidad. Es la opresión espiritual y la realidad es que toda la humanidad sufre bajo la mano de un endurecido opresor. Toda la humanidad sufre bajo la mano de un endurecido opresor.
Y de la misma manera que los ciudadanos de Alemania Oriental estaban suspirando por la libertad, por ser libres de ese gobierno opresivo, la humanidad hoy suspira también por alguien que le libre de ese endurecido opresor. Y aquí en el libro de Éxodo, Dios está tomando cartas en el asunto. Dios está haciendo algo. Si ustedes recuerdan, el libro de Éxodo nos está enseñando algo y resumimos la enseñanza del libro de Éxodo en la siguiente oración. Dios se ha revelado para salvación, consagración y comunión. Dios se ha revelado a través del libro de Éxodo como un Dios que viene para salvar, para lograr que el pueblo que Él ha salvado se consagre a Él y viva en comunión con Él. Y ahora estamos en medio de esta gran competencia. La semana pasada el pastor Daniel mencionaba que era como la pretemporada. Los primeros versículos eran como la pretemporada. Bueno, ahora estamos llegando a la final. Y el marcador va 0-9 a favor de Jehová. Pero por alguna razón Faraón todavía piensa que puede remontar. Y él todavía no quiere escuchar la voz de Jehová. Pero ahora, llegando al capítulo 11, encontramos que Dios está anunciando el desenlace. El final del partido, por decir así. En Éxodo capítulo 11, versículo 1, dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. La palabra plaga puede indicar algún tipo de pestilencia, de enfermedad, pero la misma palabra también se puede traducir golpe. Y es aquí como Dios diciendo: le he dado 9 golpes a Faraón y no ha escuchado, pero ahora viene la estocada final. Ahora viene el último golpe. Ahora voy a dar la estocada final que va a traer el resultado que hemos deseado. Y el resultado que hemos deseado es que podamos salir de aquí. Y Faraón había resistido, él no quería escuchar. Pero mientras él había resistido, ¿qué había pasado? El versículo 3 nos dice que la nación y hasta los siervos de Faraón se habían quedado admirados del poder de Moisés. Y tenían en gran estima, en gran favor, en gracia al pueblo de Israel. Porque ellos reconocían: ¿sabes? Esto no es normal. Aquí está pasando algo extraordinario y ellos sabían que habían sido superados, pero Faraón todavía no lo había entendido. Y entonces Dios iba a traer la última y más terrible de las plagas sobre Egipto. Y lo vemos en los versículos 4 y 5, donde Jehová dice: pues, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito incluso de las bestias. Aquí viene la plaga. Imagínate ser Faraón y estar escuchando esta pronunciación. Después de todo lo que has vivido, ¿sería verdad que Faraón todavía no creía lo que Moisés le decía? Todo lo que Moisés había dicho se había cumplido. Pero en ese corazón endurecido, él rehúsa escuchar y ahora viene esta terrible plaga. Y nos puede parecer algo exagerado, ¿verdad? Matar a todos los primogénitos de Egipto. Pero recuerda algunas cosas. Faraón había decidido exterminar, no a los primogénitos, sino a todos los hijos de Israel. Había involucrado al pueblo en ese plan malévolo. Además, Dios le había dado 9 oportunidades para que él se arrepintiera, para que él obedeciera el mandato de Dios, pero Faraón resistía en su corazón endurecido y entonces Dios va a traer una gran plaga que va a dejar a Egipto en llanto. Pero el versículo 6 nos dice que ni un perro va a tocar a los hijos de Israel, porque Dios va a proteger a su pueblo. Y Dios iba a hacer esto porque Él quería marcar una distinción. El versículo 7 del capítulo 11 nos dice que Él quería marcar una distinción. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia.
entre los egipcios y los israelitas. Había algo especial, había algo diferente en Israel. Y Dios estaba marcando la diferencia. Este es mi pueblo. Este es mi pueblo. Y yo vengo a redimir a mi pueblo. El resultado sería que ellos rogarían a Egipto que se fuera, a Israel que se fuera. Váyanse. Ya no podemos más con ustedes. Váyanse. Pero el versículo 9 nos dice, Faraón no os oirá. No os oirá. ¿Por qué no os oirá? ¿Por qué razón? ¿Qué propósito? El versículo 9 nos lo explica, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y aquí tenemos una explicación de parte de Dios por qué Faraón no quería escuchar. Dios tenía un propósito. Y el propósito que él tenía era mostrar su grandeza en Egipto. Mostrar que él realmente era Dios. Que no había nadie como él. Este es un tema que viene saliendo una y otra vez en estos versículos, en estos capítulos incluso anteriores. ¿Por qué mandaba las plagas? ¿Por qué había puesto a Faraón? ¿Por qué tenía que ser así? Para que vieran sus grandes obras. En el versículo 16 del capítulo 9, Éxodo 9, 16, dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti, Faraón, mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Quiero hacer unas maravillas que son tan grandes que todo el mundo va a hablar de esto. Faraón, y yo te he puesto a ti para que eso sea verdad. Para que yo me pueda revelar de esta manera. Y lo que observamos aquí es que en el versículo 10, Dios toca otra vez ese tema tan molestoso. ¿Cuál es? Bueno, leamos el versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Esto es molestoso para nosotros. Pero Dios tenía un propósito para esto. ¿Cuál era el propósito? Bueno, la dureza del corazón de Faraón permitía que se hiciera una plaga y otra plaga y otra plaga. ¿Qué hubiera pasado si Moisés llega y anuncia que va a venir una plaga y viene una plaga y a primeras de cambio Faraón dice, ok, vete? Bueno, hubiera sido una obra grandiosa, ¿no? Pero alguien pudiera haber dicho, oye, Faraón, pero te doblegaste muy rápido. Quizás fue una mera coincidencia que él dijo que iba a pasar esa plaga y se dio. Pero cuando tienes plaga tras plaga, señal tras señal, golpe tras golpe, cada uno de los golpes certeros, tal y cual como Moisés los dijo, cada una de las plagas, incluso un ataque en contra de los dioses de los egipcios. Entonces ya no había duda. Al principio, ¿se acuerdan? Los hechiceros podían replicar algunos de esas plagas. Pero llegó el momento donde no podían replicar las plagas e incluso ellos como representantes de los dioses de los egipcios ya ni podían estar en la presencia de Faraón y de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios había puesto su mano sobre ellos para demostrar que no hay otro Dios como Jehová. Dios se está revelando. Dios se está revelando como el único Dios, como el Dios verdadero. Y para hacer eso, Él endurece el corazón de Faraón. Y quisiera abrir aquí un pequeño paréntesis porque este tema ha salido una y otra vez en Éxodo. De hecho, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14 se menciona 20 veces el corazón endurecido de Faraón. 20 veces. 6 veces dice que el corazón de Faraón se endureció y no explica una motivación. Simplemente que se endureció o estaba endurecido.
4 veces dice que el faraón endureció su propio corazón y 10 veces dice que Jehová endureció el corazón de faraón. 10 veces, la mitad de las ocasiones. Sí, faraón había endurecido su corazón, pero el énfasis en Éxodo es que Jehová endureció su corazón. Y sabes, nos cuesta aceptar el hecho de que Dios haya endurecido su corazón. Pero Dios ha diseñado un plan que va a traer gloria a su nombre y además va a traer salvación para Israel. Ese es su propósito. De hecho, quisiera que buscaran Romanos capítulo 9, por favor. Porque en Romanos capítulo 9, Pablo menciona este pasaje, esta situación. Y parece que Pablo entiende que es difícil para nosotros, con nuestros sentimientos de justicia, entender lo que Dios está haciendo así. Y parece que esto era verdad también en los tiempos de Pablo, no solamente en nuestros días. Pero mira Romanos capítulo 9, y vamos a leer aquí varios versículos, y no van a estar en la pantalla porque quiero que tú los veas en tu propia Biblia. Okay, mira Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, aquí está, ¿verdad? Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Cuál es nuestra reacción natural al escuchar estas palabras? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Noten que incluso sobre los vasos de ira, Dios muestra paciencia. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles. Es curioso, a Pablo no le tiembla el pulso decir, Dios endureció a Faraón. No le tiembla el pulso al hablar de la soberanía de Dios sobre el corazón humano. Ahora, noten que este endurecimiento, sí, tiene un propósito de mostrar su ira, pero tiene otro propósito. Y el propósito final es mostrar su misericordia sobre los que Él ha llamado a la misericordia, no solamente de los judíos, sino de los gentiles. Y otra vez, te puede parecer injusto, a mí incluso me pudiera parecer injusto. Pero ¿sabes? Recuerda que siglos después, Dios endurece a Israel para que tú y yo podamos ser salvos. Lo dice así en Romanos capítulo 11. Busca Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. Romanos 11, 25. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este endurecimiento de Israel es parcial y es temporal. Dura hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y luego qué pasará? Versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
O sea que Dios endureció a Israel en parte, temporalmente, para que pudiera venir la salvación sobre nosotros como gentiles. Y hermanos, nos cuesta aceptar el hecho que Dios haya endurecido a Israel. Pero Dios había diseñado un plan para traer gloria a su nombre y además traer salvación a los gentiles y a los judíos, o sea, a nosotros. A nosotros. Lo explica así en Romanos 11:30 al 32. Mira lo que dice. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Con qué propósito? Para tener misericordia de todos. La motivación de Dios en este endurecimiento, tanto el de Faraón como el de Israel, no viene de un corazón malvado que quiere enviar a personas al infierno, sino que viene de un deseo todo lo contrario, viene de un corazón misericordioso que quiere mostrar misericordia sobre todos, judíos y gentiles. Ese es su objetivo y sí, es difícil incluso para nosotros a veces entenderlo. Era difícil para Pablo entenderlo. Mira el versículo 33. Pablo cómo responde: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, Dios está obrando un plan para que a través de Abraham y de los descendientes de Abraham, todas las familias de la tierra sean benditas. Ese es su plan, esa es su obra. Para que al final personas de toda nación, pueblo y lengua puedan decir: digno es el Cordero. Eso es lo que Dios está obrando. Y hermano, piensa un momento, si tú estás aquí y tú sientes que Dios es injusto al endurecer el corazón de Faraón o endurecer a Israel, significa que tú no has entendido el argumento de Pablo. Significa que tú estás con los oponentes de Pablo, tú no estás con Pablo. Pero si tú estás aquí también el día de hoy y a ti te encanta leer eso de la soberanía de Dios, y tú dices: no, claro, eso se lo merecen y qué bueno que vayan al infierno. Tú tampoco entiendes los propósitos soberanos de Dios. Porque el propósito de Dios es mostrar misericordia salvadora sobre aquellos que no merecen misericordia. Además, hermano, si tú estás aquí y tú piensas que porque tú leíste la sistemática de tu teólogo favorito, que ahora tú lo entiendes todo y que ahora tú puedes explicar perfectamente lo que Dios está haciendo aquí, significa que tú tampoco entiendes el argumento de Pablo, porque Pablo mismo nos dice que estas enseñanzas son profundas, son insondables y que nadie puede entender la mente del Señor en estos puntos. Eso es lo que Pablo nos dice. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? O sea, no puede ser el rechazo a la soberanía de Dios. Tampoco debe ser la soberbia de pensar que nosotros ahora sí lo entendemos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Debe ser la respuesta de Pablo. Lo que Pablo hace aquí es cantar una oda a la grandeza de Dios, a la superioridad infinita de Dios, reconociendo que nadie entiende, pero termina simplemente diciendo: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esa es la respuesta. Y si tú lidias con estos temas y no terminas en la adoración a Dios, significa que no entiendes estos temas todavía. Y necesitas seguir lidiando con estos temas. ¿Sabes dónde va a terminar el pueblo de Israel? Aquí en Egipto. Antes de salir, nos va a decir que ellos también terminaron inclinándose y adorando. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta cuando nosotros leemos estas cosas. Ahora, si regresamos entonces a Éxodo, esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo es que Dios puede tener misericordia sobre todos? Y lo que encontramos aquí en este primer capítulo, que se reitera una y otra vez,
En los versículos 4 y 5 es la palabra primogénito y resaltar la muerte del primogénito, y esta es nuestra primer verdad. La muerte del primogénito salva al oprimido. La muerte del primogénito salva al oprimido. Hermanos, no podemos tomar mucho tiempo aquí para hacer aplicaciones. Haremos algunas cerca del final del sermón, pero hermanos, creo que nosotros a la luz del Nuevo Testamento podemos entender que hay dimensiones adicionales aquí en este pasaje. Que por la revelación que nosotros tenemos podemos vislumbrar algo más grande que solamente la muerte de los primogénitos en Egipto. Pero esa muerte que iba a traer salvación al oprimido. Dios se está revelando para traer salvación. Y cuando llegamos entonces al capítulo 12, en el capítulo 12 Dios empieza a compartir en voz de Moisés esas indicaciones. Y entonces se manda a la nación a celebrar el pacto. Dios va a traer una plaga sobre Egipto. Las 9 plagas, incluyendo la última, la 10ª, algunos lo han dicho así, es como una, y me voy a inventar una palabra, una descreación. O sea, es marcha atrás a la creación que vemos en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Pero ahora, con la nueva plaga, la muerte inicia una recreación, y es la recreación de la nación de Israel. En los primeros versículos nos dice que ellos iban a celebrar ahora el nuevo año, un calendario nuevo que celebraría el nacimiento de la nación de Israel. ¿Y cómo iban a celebrar esto? Versículo 5 nos dice que tomarían cada familia un cordero, y ese cordero debería de ser sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y el versículo 6 nos dice que inmolarían ese cordero. La palabra inmolar significa matar, pero matar de una manera ritual en preparación para un sacrificio. De eso nos habla. Entonces, esto significa que cuando ellos mataban ese cordero, no era porque simplemente querían tener una buena carne asada. Aunque de hecho la frase carne asada aparece en este pasaje. No, hay una nueva dimensión. Hay algo más allá de lo físico. Es un sacrificio a Dios. Y cuando ellos degollaban el animal, debían de recoger la sangre. Y en el versículo 7 nos dice que tomarían la sangre y la pondrían en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces mancharían los marcos y el dintel de la puerta con sangre. Y pensamos, bueno, la sangre tenía alguna propiedad mágica que iba a rescatarlos, que iba a salvarlos. No, es un acto de fe, es un acto de obediencia a Dios, es una indicación de que algo había muerto, que había muerto un sustituto que tomaría el lugar del primogénito, para que el primogénito no tuviera que morir. Y Dios va dando instrucciones de cómo deben de comer la Pascua. Deben de asar la carne al fuego. Y deben de comer panes sin levadura, con hierbas amargas. Y si sobraba algo, debían de quemarlo, porque esto no es una celebración personal, es una celebración comunitaria. Además, da una instrucción interesante. Deben de comerla de pie, vestidos con su bordón, o sea, su vara, listos para salir. Yo me pregunto si no se sentían un poquito ridículos. O sea, versión moderna es que debían comer con las maletas hechas, cargando la mochila y con la almohadilla para el avión alrededor del cuello. Pues imagínate estar comiendo la cena de esa forma. ¿No te sentirías ridículo? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque es una señal de fe, es una obediencia a Dios, reconociendo que esa mañana ellos saldrían de la nación, cumpliendo así la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y entonces, esa noche, ¿qué sucedería? Versículo 12 nos dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto.
Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Noten ahí, esta es una competencia no entre Moisés y Faraón, no entre Israel y Egipto, es una competencia entre Jehová y los dioses de Egipto. Y ahora Dios ejecuta sentencia sobre los dioses de Egipto y va a demostrar que al final del día solamente hay un Dios y es yo Jehová. Yo Jehová. Jehová nuestro Dios, dirían los israelitas. Jehová nuestro Dios, uno es. Y esa palabra significa sí que es uno en número, pero significa que también es único. Que no hay nadie como Él. Y aquí Él dice, en esta competencia solo hay un ganador y yo soy el ganador. Yo, Jehová, así dice esta palabra. Y Él demostraría su gloria sobre toda la tierra. Jehová no es un Dios entre muchos, Jehová es el único Dios. En este pasaje nos habla de la Pascua. De hecho, en el versículo 11, al final del versículo, dice que es la Pascua de Jehová. La Pascua de Jehová. Esa palabra intenta traducir o incluso transliterar una palabra hebrea que es Pesaj. Y esa palabra está relacionada con la idea de saltar, brincar o pasar por alto. Lo encontramos en el versículo 13 también. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y Pesaj. Pasaré por encima, saltaré, brincaré esa casa. Pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué es en ese versículo lo que permite que Dios pase por alto esa casa y que los condenados, los primogénitos de esa casa, sean librados? ¿Qué es? Veré la sangre del Cordero. Y ese es el segundo punto de nuestro sermón el día de hoy. La sangre del Cordero libra al condenado. La sangre del Cordero libra al condenado. Hermano, importante que captes esta verdad. Lo que libra a los israelitas no es el hecho de ser israelitas. De hecho, ¿qué hubiera sucedido si ellos no hubieran untado los marcos y el dintel? Aún siendo israelitas, el ángel de Jehová hubiera entrado y hubiera traído destrucción sobre el primogénito de esa casa. Esto no es algo étnico. Esto no es algo nacional. Hay una realidad, hay una dimensión más allá de lo que nosotros pudiéramos ver de inmediato. ¿Sabe lo que Dios quiere que entendamos? Que la esclavitud más grande no es la esclavitud de Israel a Egipto, sino hay otra esclavitud, a otro opresor. Que los malos no son solamente los egipcios. Los malos son todos israelíes y egipcios. Nos está diciendo que hay algo tan grande que Dios tiene que intervenir y que pudiera traer muerte sobre todos. O sea, esto no es solamente un castigo sobre la dureza del corazón de Faraón, es un castigo sobre la dureza del corazón de toda la humanidad. Porque ser israelita no te salva. Lo que salva es la sangre del Cordero. Eso es lo que salva. Y entonces al poner la sangre en el marco y en el dintel, están indicando su fe en Dios, entendiendo que la única manera de ser salvos de esta esclavitud es por la sangre del Cordero. Solamente ahí está la salvación. ¿Sabes, hermano, amigo? Todos nacemos condenados. Todos, judíos y gentiles. Lo estamos viendo en Romanos. Españoles, mexicanos, peruanos,
estadounidenses, todos. Todos nacemos condenados. Y solo hay una cosa que nos salva, y es la sangre del Cordero. Solo la sangre del Cordero puede librar al condenado. El Cordero tiene que morir para que el condenado primogénito pueda vivir. Y Dios entonces da estas instrucciones, pero además da más instrucciones en los versículos 14 al 20. Estos versículos son molestosos. ¿Por qué son molestosos? Porque de repente Moisés interrumpe el flujo de la historia para empezar a hablar de una fiesta de panes sin levadura y que va a ser una semana y cómo lo deben celebrar. Y probablemente la mayoría de nosotros estamos pensando, oye, pero Moisés, date prisa, llega lo bueno de la historia, queremos saber qué pasa. Pero Moisés aquí interrumpe la narración, dando estas instrucciones. Versículos 14 y 15, por ejemplo, menciona que servirían como memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levaduras. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, ¿qué pasará? Será cortado de Israel. Esto es fuerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está indicando aquí? Lo que Dios está indicando aquí es que no solamente quiere librarlos de la esclavitud de Egipto, sino quiere iniciar una relación con ellos. O sea, no solamente quiere que vayan a adorar a Dios una vez, sino quiere que sea una vida de adoración. Y que para que ellos puedan tener esa vida de relación, de comunión, de adoración con Dios, ellos tienen que aprender a vivir en consagración y santidad. El pan leudado. La levadura que representaba el pecado. Así lo explica el Nuevo Testamento. Y deberían de eliminar entonces la levadura. Además, en el versículo 16, 2 veces menciona que esto será una santa convocación para Jehová. Y esto es la Pascua, ¿qué es? Es una cena, ¿verdad? Es una cena. ¿Qué implica una cena en la Biblia, incluso el día de hoy? Una cena implica compañerismo, implica comunión. Te sientas a la mesa y comes con esas personas. Esa noche ellos lo van a celebrar de pie, con la mochila y la almohadilla del avión. Pero de ahí en adelante lo van a celebrar como Jesucristo lo celebró. ¿Cómo lo celebró Jesucristo? ¿Se acuerdan? Sentado a la mesa, de hecho probablemente acostado a la mesa, a sus anchas, disfrutando de la comunión que ahora tienen con Dios, pero disfrutando de una comunión que es santa, consagrada por haber eliminado el pecado y debían de encontrar la levadura y tirarla de la casa. No la podían tener en la casa. Señal de una consagración, de una santificación. O sea que ellos debían de hacer una autoevaluación, examinarse a sí mismos. Y si comían indignamente, ¿qué sucedería? Serían cortados de Israel. Antes de comer de la cena, tenían que autoevaluarse. Hermano, ¿te suena de algo? ¿Te suena de algo? Eso de examinarse a uno mismo para no tomar indignamente. Lo que vemos aquí es que la consagración de la cena permite comunión. La consagración que viene en ese momento de la cena permite que ellos continúen en su comunión con Dios. Dios quiere un pueblo consagrado a Él. Dios quiere un pueblo que vive en santidad. Y Él ha provisto el sacrificio del Cordero, sí, para librarles del juicio, pero también para permitir que ahora vivan una vida de santidad, de consagración, de comunión con Dios. Y Dios espera, hermano, que nosotros respondamos a la liberación que Él nos ha dado, viviendo vidas de consagración y santidad. Hermano, ¿cómo va tu vida? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en consagración a Dios? ¿O lo que a ti te interesa es simplemente escapar del infierno? Simplemente poder saber que vas al cielo. ¿Sabes? Eso no es ser pueblo de Dios.
El pueblo de Dios es liberado, pero es liberado para luego vivir una vida de adoración, de consagración, de santificación. Y Dios da estas instrucciones para ayudarnos a entender que no es solamente librarnos del opresor, pero es iniciar una relación de amor con Él. Eso es lo que Dios quiere. Sigue adelante entonces el pasaje, en los versículos 21 al 28, Moisés ahora transmite estas instrucciones. En parte son una repetición de lo que ya sabemos. Es curioso, ¿sabes, hermanos? En estos capítulos Dios repite por lo menos 4 veces las instrucciones de la Pascua. 4 veces. Y ahí estamos como que, ay, otra vez lo mismo. Pero era importante. Por alguna razón Dios quiso preservar eso 4 veces para nosotros. ¿Por qué? Porque hay grandísimas lecciones que encontramos aquí. Y entonces otra vez, versículo 21, deben de sacrificar el cordero de la Pascua. Y otra vez dice que deben en el versículo 22 untar los marcos y el dintel de la puerta. Y de hecho nos dice ahí que nadie debía de salir de la casa. ¿Por qué? Porque mientras estaban en la casa estaban bajo la cobertura, bajo la protección de la sangre. Estaban protegidos. Y otra vez Jehová pasaría, heriría a los egipcios, pero pasaría por alto, saltaría las casas con la sangre. ¿Por qué? Porque es la sangre del cordero que libra al condenado. Versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y el versículo 25 enfatiza que esto ellos lo deben de guardar cada año. Y sirve esa repetición para instruir a sus hijos. Padres, escuchen estos versículos 26 y 27. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima, Pesaj, de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Es curioso que aquí Dios quería que repitieran la historia. Padres, ¿qué ritos, qué hábitos, qué prácticas reiteradas has instituido en tu hogar para que tú le puedas decir a tus hijos acerca del Cordero de Redención? Es nuestra obligación. Y estos ritos que ellos tenían cada año eran una oportunidad para instruir a sus hijos en la historia de redención. ¿Sabes? Lo que tenemos aquí en Éxodo es el Evangelio. Es el Evangelio de los israelitas. Claro, es una versión sombra y figura del verdadero Evangelio que nosotros conocemos. Pero padres, ¿qué ritos, qué hábitos? ¿Tienes el hábito de venir a la iglesia regularmente? ¿Tienes el hábito de hablar con tus hijos acerca de la palabra de Dios? ¿Tienes un devocional familiar? ¿Tienes un tiempo para instruirles en la palabra? ¿Has hecho ciertas prácticas que permiten tener esta clase de interacción con tus hijos? Esto es lo que Dios quiere, porque hemos sido llamados por Dios para instruir a nuestros hijos. Ahora, ¿cuál es la respuesta entonces de los líderes de Israel? Ya los hemos visto como personas de queja, de incredulidad, de resistencia, pero mira cómo responden. Una respuesta hermosa. Versículo 27, la última parte. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Se inclinó y adoró. La promesa de liberación exige adoración. La promesa de liberación exige adoración. Y no hay nada tan glorioso como repasar la historia de la liberación que Dios nos ha dado.
No hay nada tan inspirador como recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando repasamos en nuestra mente lo que Dios ha hecho por nosotros, terminamos como Pablo cantando: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero tenemos que recordar la promesa de liberación. Tenemos que meditar en la promesa de liberación. Esto es lo que hacían los judíos. No sé si has notado cuando estuvimos estudiando los salmos, cuántos de los salmos apuntaban hacia atrás, hacia el Éxodo, y hablaban de las grandes maravillas de Dios, de las señales de Dios al rescatar a su pueblo y sacarlos de Egipto. Muchos de los salmos hablan de eso. Cuando estuvimos en Isaías, cuántas veces Isaías como profeta y muchos otros profetas apuntaban hacia atrás y decían: oye, ¿te acuerdas de las grandes obras de Dios que hizo en el Éxodo? ¿Te acuerdas de eso? Entonces, ¿por qué no confías en Él ahora? ¿Por qué estás buscando tu seguridad en otras naciones? ¿Por qué estás confiando en los dioses de otras naciones? No, confía en Jehová. Y apuntaban hacia atrás, hacia el Éxodo. Este era su evangelio. Hermanos, nosotros necesitamos repasar el evangelio, y cuando repasamos el evangelio, entonces nos inclinamos y adoramos a nuestro Dios. Eso es lo que sucede en nuestro corazón. Bueno, después de tanta preparación y después de incluso tanta repetición, ahora llega el momento de la Pascua. Y nos dice en el versículo 26 que los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente. Fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Hermanos, la fe verdadera produce una obediencia puntual. No una obediencia mínima, no una obediencia a medias, no una obediencia a 3/4. Si hay una fe verdadera, genuina en Dios, ¿sabes lo que produce en ti? Una obediencia puntual. Hermano, ¿cómo está tu obediencia a Dios? ¿Estás haciendo lo mínimo? ¿Estás cumpliendo a medias? No, la fe verdadera produce obediencia puntual. Y entonces llega esa terrible noche. Me imagino que la mayoría de los padres egipcios no durmieron muy bien esa noche. Me imagino que algunos se estaban levantando a cada rato para ver cómo está su hijo primogénito. Y lo ven ahí en la cama y ven que está respirando. Y, ¡qué bueno! Regresan a su cama a intentar dormir. Probablemente no concilian mucho el sueño. Y otra vez se levantan y ven si está respirando y está respirando. ¡Qué bueno! Se levantan otra vez para ver a su hijo y esta vez no ven el movimiento de su pecho. Se acercan corriendo y no lo pueden despertar. Y estalla un llanto quebrantado de dolor, y conforme estalla ese llanto de dolor en su corazón y en su boca, empieza a escuchar el llanto de su vecino de un lado. Y luego el llanto del vecino del otro lado. Y luego el llanto del vecino de enfrente. Y por toda la nación de Egipto se extiende un profundo llanto. El llanto que viene por el juicio de Dios, terrible pero justo, sobre un pueblo endurecido que resistió el mandamiento de Jehová. Versículo 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, todo primogénito de los animales. Finalmente, Faraón ya no puede más. Llama a Moisés y a Aarón, les dice: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos. Y ahora noten cómo Faraón claudica ante el poderío de Jehová. Bendecid también a mí. Bendecidme también a mí.
solicita una bendición de este Jehová que tanto ha resistido. No, yo no quiero nada de ese Jehová, no. Tristemente, esta respuesta de Faraón no es un arrepentimiento genuino, sino es la subyugación forzada de la mano poderosa de Jehová sobre él. Si tú estás aquí y todavía tú no has entregado tu vida a Jehová, quiero que me escuches un momento. Hay dos opciones posibles. Tú puedes hacer como los israelitas, que de manera voluntaria y gozosa ejercieron fe y se inclinaron y adoraron a Jehová. La otra opción es la subyugación forzada. Cuando tú tengas que doblegar tu rodilla sin tener más remedio que reconocer la superioridad infinita de Jehová, reconocer que Él es verdaderamente el único Dios. ¿Por qué? Porque tú has experimentado el juicio eterno de Dios sobre ti. Y yo te ruego, no esperes a que Dios derrame su juicio terrible sobre tu persona. Ven a Él en fe, adórale, reconoce quién es en verdad. Porque solamente hay esas dos opciones. Ahora los egipcios quieren echarlos de la tierra. Temen por sus propias vidas. Dios da gracia al pueblo de Israel y les dan sus riquezas con tal que salieran. Yo quiero que imagines ese momento. A medianoche empieza el llanto. Moisés va a encontrarse con Faraón. Regresa y empieza a correr la noticia, nos han librado, podemos salir. Y ahora agarras tu maleta, tu mochila y tu almohadilla de avión y sales de tu casa. Y conforme sales de tu casa empiezas a ver que tu vecino también va saliendo, él con sus hijos, con todo lo que pueden cargar. Y hay ahora un gozo en tu corazón. Tú has esperado este momento por 430 años. El momento de poder regresar a la tierra que Dios había prometido a tu padre Abraham. Lo has esperado con un anhelo intenso, especialmente los últimos 80 o 100 años donde tu nación ha sufrido la opresión de un cruel tirano. Y sales, ¿qué estarás experimentando? ¿Qué habrá en tu corazón en ese momento? Seguramente gozo, alegría, regocijo, y sales y te unes a una pequeña caravana que cada vez se va haciendo más grande y empieza a haber 1,000 personas y luego hay 2,000 personas y luego hay 10,000 personas y luego hay 100,000 personas y luego hay 600,000 personas y luego hay 2 millones de personas, todos caminando, todos librados, todos redimidos por el ángel de Jehová. Conforme vas caminando por el camino, salen los egipcios y te dan su oro y te dan su plata y te dan sus joyas con tal que te vayas, por favor, antes de que muramos todos. Sales regocijándote, maravillándote, porque al fin has recibido la redención y sabes, la fe del oprimido recibe redención. La fe del oprimido recibe la redención. Aquellos que habían sido esclavos ahora han sido redimidos, han sido comprados por precio, han sido rescatados de su vana manera de vivir y ahora salen a ser libertados. ¿Cómo es que Dios ha hecho todo esto? Bueno, ¿recuerdas la enseñanza de Éxodo? Al inicio dijimos que Dios se ha revelado para salvación, consagración y comunión. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo trae salvación, consagración y comunión? Y sabes la clave de todos estos capítulos. ¿Sabes cuál es la clave? La clave es la sangre del Cordero. La sangre del Cordero trae salvación, consagración y comunión. Y entonces nuestra única respuesta posible es que nos inclinemos y adoremos a Dios. ¿Cómo se logra todo esto? La sangre del Cordero logra todo esto. La sangre del Cordero.
y provoca en nosotros una adoración a Él. Una adoración que viene no solamente de nuestras emociones, sino que nos motiva a ejercer fe en Él y a vivir en obediencia a sus mandamientos para vivir de una vida consagrada y santificada a Él. Es la sangre del Cordero. Y entonces quizás tú estás aquí sentado el día de hoy y preguntas, entonces, ¿por qué no ofrecemos corderos en sacrificio? O sea, ¿por qué no hemos untado los marcos de nuestras puertas y los dinteles de nuestras puertas? ¿Por qué no ofrecemos la sangre? Si la sangre del Cordero hace esto, ¿no es glorioso ya saber el final de la historia? Nosotros sabemos el final de la historia. Sabemos que todo lo que estamos leyendo aquí es solamente la oscuridad de la sombra. La realidad es mucho más grande. La realidad es mucho más hermosa, es grande, es gloriosa, es inimaginable, es indescriptible, es inescrutable, es inagotable en su hermosura. Nosotros sabemos que la sangre de esos corderos no podía traer perdón del pecado ni verdadera libertad. Y es por eso que Dios anunció que algún día vendría otro cordero, pero esto no sería un animal, este cordero sería una persona. Y vendría angustiado y afligido. Sería maltratado, pero no abriría su boca. Sería como cordero llevado al matadero, como oveja, estaría delante de sus trasquiladores, enmudecería y no abriría su boca. Pero ese cordero moriría como sustituto por nuestros pecados. Sería herido por nuestras rebeliones. Sería molido por nuestros pecados. Y por su llaga seríamos nosotros sanados. Y el pueblo de Israel por siglos se preguntó, ¿quién sería ese cordero? Y unos 7, 8 siglos después de que Isaías escribiera esas palabras, Juan el Bautista sobre las riberas del río Jordán levantaría la vista y vería que alguien se acercaba a él, alguien sin atractivo para que lo desearíamos. Pero vería algo en él que el Espíritu Santo le había revelado y diría, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese era Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret que viviría una vida perfecta, sin defecto, como aquellos corderos. Que sería clavado a una cruz. ¿Y sabes en qué momento sería clavado a la cruz? Sería condenado a la 6ª hora. ¿Sabes cuál era la 6ª hora? La 6ª hora era la hora cuando degollaban los corderos de la Pascua. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sobre esa cruz Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con su propia sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahí Él fue nuestro sustituto clavado sobre la cruz para que nosotros, pecadores condenados, no tuviéramos que sufrir la ira santa y justa de Dios. Ahí fue por nosotros. Ahí fue que nosotros pudimos entrar a una comunión con Dios. Ahora sí podemos sentarnos a su mesa. Podíamos celebrar la cena. De hecho, justo antes de su crucifixión, Jesucristo explicó el significado real de la cena de la Pascua. Otra vez, la sangre de esos corderos no podía quitar el pecado. Y Él dice, esta es mi sangre. Esa sangre que Él había vertido que sí podía traer perdón de pecados. El pan sin levadura no podía traer una santidad genuina. Él dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ese cuerpo sí podía traer una verdadera santificación. Y Jesucristo dice, todo lo que habéis celebrado por milenios, eso es solamente sombra y figura. Ahora, yo soy la realidad. Y ahora nosotros como iglesia venimos a la mesa y nos examinamos. Y nos consagramos, crecemos en santidad y disfrutamos de comunión. ¿Por qué?
por el Cordero. Hermano, piensa en la gran misericordia de Dios. Dios nos redime ahora no matando al Hijo primogénito, sino entregando a su Hijo unigénito por nosotros. Cristo, el unigénito, no es el primer nacido de Dios. No es el único nacido de Dios. La palabra unigénito significa único en género. Él es el Hijo eternamente engendrado, es el único Hijo, el único en género, no hay nadie como Él. Y Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo único en género, no hay nadie comparado con Él. Entregó a ese Hijo como sacrificio, como Cordero de Dios para perdonar nuestros pecados. Y ahora nosotros ya no tenemos que entregar a nuestros hijos primogénitos. Ahora nosotros ni tenemos que ofrecer un cordero. No tenemos que degollarlo, no tenemos que untar las puertas de nuestras casas. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es ese Cordero. Y entonces, ¿cuál es tu respuesta, hermano? Inclínate y adora. Inclínate y adora. Cree su palabra. Obedece su palabra, vive en consagración y santidad como respuesta a la sangre del Cordero. Hermanos, no podemos concluir este sermón sin ir a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, ahí Juan llora amargamente porque no había nadie digno de abrir un libro que estaba cerrado con 7 sellos. Y uno de los ancianos le dice así: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y el abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestros Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Digno es el Cordero. Hermanos, nosotros vamos a cerrar teniendo nuestro pequeño Apocalipsis 5 aquí sobre la tierra, porque nos vamos a poner de pie y nuestro tiempo de reflexión va a ser cantando: digno el Cordero. Hermanos, este himno tiene 4 estrofas. Las primeras 3 estrofas describen lo que acabamos de leer aquí. Describen la iglesia triunfante, aquellos que ya pelearon la buena batalla de la fe, acabaron su carrera y están triunfantes en gloria. Y va a describir esa situación, las arpas en el cielo, la iglesia cantando alrededor del trono. Pero hermano, cuando lleguemos a la 4ª estrofa, la 4ª estrofa es nuestra estrofa. Con anhelo entonemos, anhelamos ese momento cuando nosotros ya la muerte venceremos y estemos en la presencia del Cordero con personas de toda lengua, nación, tribu y pueblo, diciendo: digno, digno, digno es el Cordero. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias
Porque en la eternidad lejana, cuando no existía nada en el universo, tú ideaste un plan de salvación. Un plan que incluía la redención de nosotros, pecadores miserables que no merecíamos misericordia. Un plan que incluía entregar a tu Hijo como Cordero de Dios para quitar nuestros pecados. Un plan que incluía extender ese perdón a personas de toda lengua, nación, tribu y pueblo. Un plan que ninguno de nosotros pudiera haber imaginado. Pero el día de hoy nosotros aquí con nuestra pobre alabanza y adoración nos inclinamos delante de ti, te adoramos porque tú eres digno de toda alabanza, porque el Cordero fue aquel que fue a la cruz, que derramó su sangre, cargó nuestros pecados, fue a la tumba, resucitó al tercer día y ahora en el cielo está el Cordero en medio del trono y es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Y Señor, nosotros te decimos digno de alabanza y adoración. Mi Padre, te pedimos que nosotros el día de hoy podamos vivir en consagración, en santidad, en fe, en obediencia. Señor, porque tú eres digno de eso. Gracias por esa gracia tan sublime, por ese amor indescriptible. Gracias que tú eres digno. Señor, ahora pedimos también por las ofrendas que se van a recoger para tu causa aquí sobre la tierra, para que más personas de todo pueblo, toda lengua, toda tribu, toda nación puedan escuchar del Cordero que es digno. Recibe nuestras ofrendas en gratitud a ti. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.